Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este segundo día del seminario de la Red de Investigadores de Trabajo Social, donde el tema general que convoca el seminario tiene que ver con el proceso constituyente y los escenarios de transformaciones que este proceso nos plantea. Ayer ya tuvimos, ¿no es cierto?, el primer día de este seminario, donde se abordaron la democratización en procesos políticos y sociales. Hoy, igual que ayer, en esta convocatoria que hace la red, que está integrada por eh, académicos, académicas de distintas universidades del país, es una red amplia en la que se participa como investigadores, eh, resultó relevante plantearnos hoy, en este momento que estamos viviendo en nuestro país, un debate en este marco de transformaciones que nos abre un horizonte que todavía no sabemos hacia dónde nos conduce. Pero sí nos importa poder reflexionar también desde las investigaciones que desde el trabajo social se realizan, ¿no es cierto? ¿Cómo aportamos en ese proceso? ¿Mm? ¿Qué desafíos se nos plantean para poder pensar la vida en común? ¿No? Y cómo desde distintos campos de estudio, ¿no es cierto?, eh, trabajamos también en conexión con aquello, digamos, ¿no? Cómo este conocimiento que vamos produciendo eh, se va traduciendo también en formas que impactan en lo público desde el trabajo social. Eh, por ello también agradecemos a quienes generosamente se han eh, convocado a compartir, ¿no es cierto?, sus trabajos de investigación y se han dispuesto a la discusión desde algunas claves que en algunos casos, bueno, después van a verlo ustedes, ¿no es cierto?, eh, algunas preguntas que les hemos propuesto para discutir, además de eh, lo que quienes están siguiendo esta transmisión a través de Facebook eh, quieran también hacer llegar, digamos, a esta mesa. ¿Mm? Bueno, el tema de hoy, ¿no es cierto?, se titula Paridad de Género y Procesos Políticos Asociados. Es difícil sustraerse, ¿no es cierto?, hoy y decir que no hay en nuestro país movimientos sociales fuertes, ¿no es cierto?, que están impugnando el orden desde claves feministas o desde lo que tiene que ver con los movimientos de diversidad sexual, disidencia, sexual y de género, y por lo tanto hay allí la búsqueda de empujar, ¿no es cierto?, ampliar un horizonte, ya sea en clave de derecho o planteado desde los cambios en las instituciones políticas, pero está claro que no podemos dejar ese ámbito fuera de la discusión, ¿ya? Em, y aun cuando hoy, y eso sí hay que reconocer, ¿no es cierto?, se dice que Chile tiene y va a tener la primera constitución paritaria, ¿ya? Una cosa es, y qué bueno, digamos, que haya paridad en la Convención Constitucional, ¿ya? El punto es que eso asegura necesariamente que esa conformación, ¿ya?, permita, posibilite que se introduzcan transformaciones para pensarnos de una manera distinta, considerando lo que tiene que ver con lo que desde estos movimientos sociales que yo recién mencionaba y desde lo que desde allí se ha teorizado, posibilite una vida política, ¿ya?, donde todos tengamos efectivamente participación. Cuando pensemos distinto esta forma de relacionarnos en sociedad, cuando pensamos qué es lo que, cómo las instituciones, ¿no es cierto?, de la sociedad eh, pueden dejar de reproducir formas de desigualdad y de opresión, pareciera que la mera presencia o la política de la presencia, como se ha llamado, no resuelve ese problema. Por lo tanto, aquello que desde el trabajo social también podamos aportar
resulta significativo. En ese sentido, hoy vamos a poder presenciar, ¿no es cierto?, la presentación de 7 investigaciones, ¿eh?, que desde distintos campos y también desde distintas perspectivas, ¿ya?, plantean algunos temas que son relevantes y que tendrán alguna forma de articularse, esperamos, ¿no es cierto?, respecto del proceso constituyente. Vamos a trabajar hoy, como se hizo ayer, con la presentación de las distintas ponencias en video. Después vamos a dar paso a que los distintos participantes del panel puedan contestar una pregunta que les hemos planteado y después las preguntas de quienes están siguiendo esta transmisión a través de Facebook. Algo muy importante que se me estaba olvidando antes de presentar a quienes están acá en la mesa, es que nos ha tocado, y con mucho agrado, coordinar esta mesa a Cori Duarte, de la Universidad de Atacama, y a mí, Gloria Cáceres, de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, después de esta presentación, vamos a dar paso, ¿no es cierto?, a la presentación de cada una de las investigaciones. Yo voy a decir brevemente quiénes componen el panel y vamos a pasar a ver la grabación de la presentación de cada una de estas investigaciones. Nos acompañan Catherine Galás Valderrama, del Núcleo de Diversidades y Género y Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile; María Angélica Franco Saavedra, de la Universidad Autónoma de Chile; María Soledad Asensio Cortés, quien hace poco volvió a Chile, después de su estudio doctoral; Gabriela Rubilar, de la Universidad de Chile; Lorena Valencia Galvez, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y que en este momento tiene 6 horas de diferencia con nosotros y está ahí también presente; Cecilia Bustos y Cecilia López, de la Universidad de Concepción; y Carlos Andrade, de la Universidad Alberto Hurtado. Hola, mi nombre es Catherine Galás. Quiero compartirles una breve apunte sobre el proyecto Fóndesi, trayectorias de personas migrantes LGTB en Chile. La presencia de personas de diferentes países plantea desafíos específicos para una sociedad como la chilena, que se autopercibe desde una visión nacionalista y heteronormada. Por otra parte, existe una visión de sexilio, ¿no?, que empuja a las personas a salir de sus países de origen, ¿no?, que no tiene que ver solo con las condiciones económicas, sino que por la persecución política, por las violencias que pueden estar viviendo ante penalizaciones formales y también violencias callejeras, violencias sociales e institucionales, la patologización que puedan cruzar. Todo ese conjunto de violencias, tanto estructurales como interpersonales, las empujan a salir y no necesariamente siendo reconocidas como sujetas de asilo o reconocimiento. Por otra parte, cuando llegan, en el trayecto también sufren diferentes violencias, pero cuando entran a Chile hay una cierta ilusión de un país acogedor que rápidamente es una falsa ilusión, porque empiezan a vivir una serie de discriminaciones, tanto en las fronteras físicas, ¿no? Sobre todo porque algunas personas saltan, rompen la lógica de los cuerpos heterosexuales tradicionales, de la expresión de género, y por otra parte, a nivel cotidiano e institucional, ¿no? Confluyen, ¿no?, la xenofobia, el racismo, la violencia clasista en las experiencias que van viviendo. ¿Qué es lo que hemos ido rastreando hasta ahora? Es que la trayectoria de personas muestran que las entidades públicas
trabajan exclusivamente bajo lógicas sectoriales, o bien de género, o bien de migración, que impiden lecturas interseccionales de las dificultades que viven las personas migrantes no heterosexuales. Por ejemplo, cuando asisten a un dispositivo de atención que es especialista en orientación e identidad de género, no necesariamente tienen los conocimientos sobre temas migratorios, o cuando van a entidades migratorias, no necesariamente tienen el conocimiento respecto de los derechos o las posibilidades sexuales en Chile. Entonces existe una visión a veces demasiado sectorial que impide visiones más interseccionales de las desigualdades que cruzan estas personas. Nos encontramos también con algunos problemas específicos, por ejemplo, las mujeres lesbianas, migrantes, bisexuales, muchas veces se inhiben en el ámbito de la salud, por ejemplo, por el temor a ser denunciadas y expulsadas, en el caso, por ejemplo, de mujeres en situación irregular, o bien por el maltrato en servicios de salud debido a la conjunción de su nacionalidad y sexualidad, ¿no? Por otra parte, muchas personas trans están siendo vulneradas en el derecho a adquirir un nombre social, ya que la tramitación depende de la documentación que no pueden adquirir algunas en sus países de origen. Eso hace que obtengan la documentación chilena con sus nombres, digamos, de sus partidas de nacimiento o de su pasaporte, que no necesariamente confluyen con su identidad, ¿no? Frente a todas estas violencias que comienzan a vivir, también se generan redes de solidaridad migrante que a veces pasan, sobre todo por las necesidades iniciales, acuden a entidades no gubernamentales, muchas veces activistas, para poder encontrar soluciones que el Estado no está brindando. Y desde esa primera organización saltan a estadios organizativos de mayor alcance, incluso llegando a ser activistas, digamos, políticas frente a la nueva comunidad, exigiendo derechos y reconocimiento. Esto se ha dado mucho en los últimos 2 años, sobre todo frente a las experiencias de apoyo, sobre todo frente a COVID. Para terminar, porque es cortito, comprender que la vulnerabilidad y las violencias que viven estos colectivos no deben encerrarnos en una mirada victimista, ¿no? de estos, marcados únicamente por dinámicas de opresión, que son clasistas, heteronormadas, nacionalistas y xenófobas, sino que también por las agencias y resistencias que pueden revertir o mover dichas fronteras de exclusión. Eso, muchas gracias, y solamente invitarles para finalizar a ver el documental Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes LGTB en Chile, que está colgado en YouTube y que puede dar una mirada más profunda a lo que estoy planteando. Muchas gracias. A continuación, voy a presentar mi tesis doctoral denominada Caracterización de las representaciones sociales de la violencia intragénero en parejas de hombres gay en la ciudad de Temuco. Algunos elementos presentes en la violencia intragénero es que existe un escaso interés social, y eso debido a que existen muy pocos estudios que hablen sobre la violencia intragénero. Solamente los que existen tienen relación con una comparación entre la violencia existente en parejas homosexuales versus las heterosexuales. Por lo tanto, hay una desconocida prevalencia, reconociéndose sí la existencia de este tipo de violencia, pero como hay más estudios que son en base a las parejas heterosexuales, no se tiene una prevalencia exacta. Además, considerar que hay una falta de conciencia por parte de las personas homosexuales al no conocer los elementos que intervienen dentro de este tipo de violencia. Hay una falta de reconocimiento como víctimas y también como victimarios. Sumado a ello, la invisibilidad de esta situación, producto de una doble discriminación que sufren las personas homosexuales por el solo hecho de su condición sexual, y además por el poder decir que sufren violencia dentro de la pareja. Dentro de las características de la violencia intragénero encontramos un concepto que se llama outing forzoso, donde las personas que sufren violencia intragénero escasamente lo manifiestan o lo dan a conocer. Existe aún un número muy alto de personas no visibles en la sociedad, por lo que denunciar este tipo de situación implicaría un riesgo aún mayor. Si no se ha hecho visible la orientación sexual o el hecho de estar en una relación con alguien del mismo sexo, va a ser mucho más difícil que denuncie esta situación de violencia.
Al no reconocer los elementos de esta violencia es muy difícil también que la víctima se reconozca como tal, y además que la sociedad nos ha enseñado a que la violencia en la pareja solo se da desde un hombre hacia una mujer, y por eso reconocer la pareja del mismo sexo se hace mucho más complejo. Existe todavía una situación de homofobia en la sociedad, por lo que muchas veces desde diferentes ámbitos se subestiman las relaciones de personas del mismo sexo y del mismo modo los actos que se cometen en contra de estas o dentro de estas relaciones. Esto únicamente aumenta la sensación de indefensión de las víctimas al no sentirse apoyadas ni respaldadas por la sociedad. Existe además una serie de mitos donde este tipo de parejas que hacen que se minimice la visibilidad de la violencia, como por ejemplo considerar la igualdad, en donde se asume que como son del mismo sexo no existe diferencia de género, por tanto no existe una diferencia jerárquica al presentar igualdad de condiciones. Dentro de las manifestaciones de la violencia intragénero, encontramos en estos contextos de parejas homosexuales que existen amenazas de contagio de VIH o darles a conocer a las familias, amigos y entornos más cercanos el estado de la reactividad de la víctima, impidiéndole sino el consumo de los medicamentos o mantener las prácticas sexuales poco seguras, manipulando a través de la enfermedad que las aqueja. Existe también la violencia laboral, en donde hay amenazas en contar su orientación sexual a los jefes o compañeros de trabajo, lo que puede provocar que la víctima comience a aislarse o a inducir algún tipo de despido. ¿Ya? Pueden llegar también a manipular de tal forma a sus parejas utilizando estas herramientas de abuso y barreras que les impiden a las víctimas realizar ciertas acciones con más libertad. Existe también la violencia digital, que es cuando la pareja comienza a controlar las redes sociales mediante la manipulación de los teléfonos, de los computadores, los correos electrónicos, o solicitándoles que instalen aplicaciones de localización, incluyendo las amenazas y control de estas. También podemos ver la existencia de violencia psicológica, física y la económica, de manera de que existe un control por los recursos que con los que la persona cuenta. Finalmente, comentar algunas reflexiones, donde la idea de esta investigación es enfocarnos en las causas de la invisibilidad social y los efectos de esta problemática. Sabemos que la comunidad homosexual es un grupo que ha sido históricamente vulnerado, tanto por acción como omisión. Y el sesgo heteronormativo que se promueve desde el Estado, los medios de comunicación, las instituciones educativas y las familias llevan a que a las personas homosexuales se les haga mucho más difícil el reconocer públicamente su orientación sexual y más aún la existencia de violencia intragénero. En la medida entonces que comencemos a hablar de violencia intragénero en todos los niveles, se podrá avanzar en políticas públicas dirigidas a entender y prevenir este tipo de situaciones, además de contar con profesionales especializados en esta temática. La violencia intragénero necesita un espacio de significación propia y a su vez lograr que desde el Estado se comience a pensar y hablar en esta problemática como una realidad irremediablemente lo hará visible dentro de las familias y de la sociedad en general. Muchas gracias. La ponencia que presento el día de hoy, que lleva por título el proceso de institucionalización de género en el Estado de Chile, discursos, estrategias y modos de interacción, reúne los resultados y reflexiones emanadas de un trabajo de investigación doctoral desarrollada en el marco del Programa Interuniversitario de Estudios de Género en la Universidad Autónoma de Barcelona entre 2017 y 2021, y que tuvo por objetivo analizar los nudos y condicionantes del proceso de institucionalización de género en el Estado de Chile en el marco de las alternancias presidenciales sucedidas entre 2006 y 2016. La institucionalización de género fue abordada en esta investigación en tanto proceso de difusión y asimilación de ideas, siguiendo los planteamientos de Virginia Guzmán de 2001 y que luego retoma en 2011 con Sonia Montaño y Karina Battiani, y en 2013 en un trabajo individual, y en tanto proceso
en tanto práctica social ritualizada, siguiendo los planteamientos de Karen Levy y Teresa Insaustegui hacia finales de la década del 90, principios de 2000, y que desarrollan en el marco del análisis de la transversalización del enfoque de género en el Estado. Se consideran tres ejes, tres dimensiones de análisis a propósito de este proceso de institucionalización. Por un lado, los marcos discursivos institucionales, las estrategias políticas y la interacción de actores, de actoras en contextos institucionales. Bajo el prisma de los enfoques neoinstitucionales, en los planteamientos que desarrollan Loudness y Roberts en 2013, 2014, y que sintetizan un conjunto de enfoques neoinstitucionales, se incorporan la noción de cambio institucional y conflicto de poder como aspectos inevitables del proceso. Y particularmente se toma o se incorporan elementos desarrollados dentro de estos enfoques por el institucionalismo feminista, particularmente los trabajos de Jorina Weilen en 2009-2014, por ejemplo, el concepto de actoras de género, pero también la necesidad de incorporar o de entender que todas las instituciones tienen género y en ese sentido la dimensión de género como una dimensión relevante para entender el cambio institucional. La estrategia metodológica aplicada corresponde tratándose de una investigación de tipo cualitativa, estuvo centrada en el análisis del discurso, particularmente la propuesta de Jorge Ruiz, análisis sociológico del discurso, y se toman también o se incorporan algunos otros elementos que tienen que ver con el análisis histórico del discurso en la propuesta de Marta Budak, al objeto de determinar de qué manera los marcos discursivos, las estrategias políticas y los modos de interacción condicionan el proceso de institucionalización de género. De esta manera, la investigación pone en relación los modos de interacción de las actoras institucionales y las estrategias políticas con los discursos políticos institucionales y las agendas gubernamentales en materia de igualdad y equidad de género. El análisis de la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado y también en sus instituciones y organismos intermedios constituye un fenómeno de estudio y un debate de interés de cara al proceso constituyente y también a propósito de la incorporación o el desarrollo de las direcciones de género, las unidades de género en las instituciones de educación superior, en las universidades, toda vez que abre la posibilidad de revisar críticamente el orden social y político sobre el cual se sostiene la institucionalidad y en particular la institucionalidad de género y desde el cual se ha pensado y proyectado la política pública. Aquí también es interesante incorporar el debate a propósito de la producción de bienestar y los regímenes de género y cuidado y de cómo eso también define el tipo de política pública y el rol del Estado. Atendiendo al escenario de transformaciones que abre el proceso constituyente, este trabajo espera aportar a la reflexión disciplinaria en materia de paridad de género y procesos políticos e institucionales y en específico contribuir a la formación de nuevas narrativas para el cambio institucional y para el desarrollo de prácticas institucionales fundadas en los principios de justicia social y equidad de género. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esta presentación da cuenta del eje 2, que tiene que ver con la paridad de género y específicamente habla de la paridad de género en la producción de conocimiento y la relación entre género y ciencia, que para el contexto de nuestro país se vuelve clave al momento de pensar también un proceso constituyente. ¿Dónde he puesto el foco? He puesto el foco en carreras académicas de las mujeres en Chile y particularmente analizando barreras de acceso y promoción a partir de los resultados de un proyecto Fondesit que actualmente está en desarrollo y que mira acciones como reconocimiento y valoración de las mujeres académicas en los procesos que tienen que ver con sus carreras al interior de las universidades, pero también en los aportes que ellas puedan hacer a la ciencia
y en el pensamiento de una política de promoción de ciencia y tecnología que tenga bases no sexistas. Aquí está la idea como de una cañería que pierde agua y nos preguntamos entonces dónde están las fugas, ya que más mujeres entran a la universidad que hombres actualmente en el pregrado y sin embargo a nivel de los doctorados esta relación se invierte. Vamos a observar entonces que si bien hay bastantes evidencias y estudios para las carreras que se llaman STEM, que son las de ciencia y tecnología, hay pocas observaciones respecto a qué pasa en ciencias sociales. Y es clave ir viendo entonces todas las etapas de las carreras académicas desde el inicio al desarrollo hasta el término para observar dónde se producen los sesgos. Y que efectivamente, a pesar de que hay investigadoras muy destacadas, en general la forma como ellas acceden a puestos de jerarquía o de reconocimiento al interior de la universidad sigue siendo limitado. En ese sentido, vamos a decir que no es solo un problema de paridad, sino que también hay que evitar atomizaciones en cargas de grupos que pueden estar un poco subrepresentados. Las académicas tienden a participar, por ejemplo, demasiado pronto en actividades de gestión y de docencia que les permite luego desarrollar una trayectoria más completa. También a veces la propia política nos traiciona, me refiero a la política pública y, por ejemplo, si bien para efectos de milenios se pone una exigencia de participación paritaria en los proyectos milenio, uno también se da cuenta que al poner una media de edad muy baja, nos estamos observando que estamos apresurando a veces procesos formativos y recargamos de gestión de proyectos de investigación a algunas académicas. Se pierden políticas activas de poder crear y desarrollar actividades a mediano y largo plazo. En ese sentido, no estoy en desacuerdo con las medidas o las acciones afirmativas, pero estas tienen que ser evaluadas en este contexto, ya que hay problemas no solo en el sistema con respecto a los sesgos de evaluación, sino con el número de mujeres que postulan a los concursos y quienes son contratadas a hacer investigación en general postulan menos. Una vez que postulan, obtienen buenas notas, y eso, por ejemplo, se observa en varias áreas, pero se echa de menos de algún modo la posibilidad de hacer un análisis de brechas más desagregado que no sea solo la participación en el número de proyectos, sino que también la forma como ellas desarrollan sus carreras a lo largo de su trayectoria. También creo que es clave pensar nuestros referentes al momento de pensar la investigación en trabajo social y la investigación social en general. Aquí traigo, por ejemplo, a las referentes que no se cuentan en los cursos de metodología de investigación, como Flora Tristán, Harriet Martineau, la Marianne Weber o la propia Beatrice Porter Webb, que de algún modo aparecen siempre acompañadas de sus esposos o de sus parejas, pero pocas veces hay un tratamiento singular a las mujeres en el ámbito de la investigación. Y por último, mostrar con mucho énfasis que la enseñanza de la investigación y la paridad de género en la investigación parte tempranamente, desde las primeras experiencias formativas en investigación social, para enseñarles a las niñas que ellas también pueden ser científicas y que pueden incidir en los procesos de generación de conocimiento. Muchas gracias por su atención. Las imágenes de esta presentación son de Isabel Ruiz. Tiene varios trabajos en esa línea para mirar también precisamente el aporte de las mujeres en la ciencia y para la ciencia. Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días en Santiago de Chile. Acá les habla Lorena Valencia desde Barcelona, profesora asociada de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hoy día quiero compartir con ustedes los resultados de la investigación
titulada Maternidad y Educación Superior en Chile, explorando las significaciones en torno a las vivencias de estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Vamos a tratar de ser breve porque tenemos 5 minutos, ya tengo mi cronómetro funcionando, y básicamente vamos a presentar primero un contexto, que son las políticas de género y maternidad en la educación superior en Chile, algunos elementos para situar esa reflexión, partiendo por la idea de que la educación superior es uno de los espacios en los que históricamente se han expresado las desigualdades de género. El estudio de las diversidades, de las diversas realidades vinculadas con la maternidad universitaria constituye además un tema que se ha estudiado escasamente en el país, y además se constata que la maternidad y el embarazo adolescente se constituyen causas importantes de la deserción del sistema educativo, no solamente en Chile, sino que internacionalmente. Y en relación a las trayectorias de la educación superior, se ha comprobado también a través de la literatura que el comportamiento de las mujeres, en tanto en las tasas de retención de primer año y en programas de pregrado, como su participación en la titulación, es positiva en términos del género femenino. Las instituciones de educación superior, por otro lado, han comenzado a implementar políticas de protección a los estudiantes con hijos, sobre todo a partir del denominado Mayo Feminista del 2018. En términos de los resultados de este estudio, que se hizo entre los años 2018 y 2019, encontramos que el hecho de ser madre y estudiante universitaria se encuentra asociado a significaciones que dan cuenta de una experiencia sumamente compleja, pero en ese sentido también emerge el significado de la vivencia de ser madre estudiante, una experiencia transformadora, es decir, que al mismo tiempo de ser difícil, ha servido como motivación para que las estudiantes terminen sus estudios. En las narrativas que hemos podido revisar, es posible identificar que emerge la idea de la responsabilidad como un significado asociado a ser madre, y en relación a la intersección específica entre ser o convertirse en madre al momento de ser estudiante, emerge igualmente la noción de motivación como significado. Asimismo, dentro de los elementos que facilitan conciliar la maternidad con el rol de estudiante, se identifica el apoyo familiar, uno de los elementos más importantes, siempre y cuando sea un acompañamiento positivo, ¿cierto? También el apoyo docente, si bien es cierto no se identifica como algo permanente en todos los espacios, pero sí como un elemento súper importante que permite a las mujeres que son madres, a las estudiantes que son madres, avanzar y terminar sus estudios. También la dificultad de conciliar esta necesidad de cuidar, ¿cierto?, que en ocasiones sin apoyos para ello, y que repercute obviamente en la carencia de tiempo para estudiar y para poder prepararse en forma adecuada para los exámenes, las pruebas, etc. Y otro elemento de dificultad es la carencia de espacios al interior del hogar y de la propia universidad para poder estudiar. También en tanto las estrategias de afrontamiento y a las dificultades, dentro de las narrativas se identifica que diferentes estrategias para compatibilizar estas exigencias, ¿no? Una de las principales es el uso del tiempo y la organización, que es una de las cosas más importantes. Y también la búsqueda de trabajo remunerado para poder ir abordando los gastos asociados de la maternidad, que emerge también como una estrategia. En términos, para cerrar, digamos, como conclusiones para el proceso constituyente, creemos súper necesario establecer que, primero, la maternidad en tiempos de estudios de educación superior es un proceso muy complejo de compatibilizar, es muy complejo compatibilizar ambos roles, en donde el cuidar seguiría estando fuertemente asociado a un rol femenino, no necesariamente se han transformado en forma sustantiva las premisas ideológicas que sostienen la división sexual del trabajo y las brechas de género, y a pesar de los sentimientos de culpa y la falta de tiempo que las mujeres expresan, que pasan alejadas de su familia, estar estudiando una carrera universitaria puede ser un gran motivo, impulso para fortalecer el proyecto de la independencia o de su proyecto académico, como ha sido relevado por algunos participantes. Lo otro es que la naturalización de la maternidad y su rol como factor explicativo para esta persistencia de la brecha de género en la distribución del trabajo cuidado, es decir, las mujeres siguen siendo
las que, a pesar de ser estudiantes, ambos padres, es la mujer la que se encarga del cuidado y es la que se toma los mayores costos, digamos, asociados a la crianza y al cuidado de los hijos. Y los elementos que tensionan esta vivencia son, por ejemplo, la falta de tiempo y la falta de apoyo. Por lo tanto, una de las cosas importantes que consideramos que hay que rescatar, especialmente en el proceso constituyente, es la necesidad de fortalecer las políticas institucionales de las universidades, como por ejemplo en términos de la difusión y la alerta temprana, de manera de intervenir a tiempo, activando dispositivos de acompañamiento, ¿cierto?, que posibiliten a que las estudiantes que son madres puedan compatibilizar esta experiencia estudiantil con la vivencia de la maternidad. No tenemos más tiempo, así que lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos luego en la discusión. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. En esta ocasión queremos compartir con ustedes los resultados de un proyecto FONDEF que corresponde a una investigación jurídico-social aplicada, financiada por ANID y desarrollada con el patrocinio de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, y que intenta justamente ser un aporte a la incorporación de la perspectiva de género en concreto en el Poder Judicial. El proyecto se titula Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad. Y este proyecto utiliza o trabaja el problema como problema de investigación la falta de acceso, ¿cierto?, equitativo a la justicia para grupos sometidos a especial vulneración, en específico para las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI. Este problema, ¿verdad? Y por otro lado, la oportunidad del compromiso del Poder Judicial de impulsar estos cambios a nivel interno a partir de la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad y No Discriminación, dan factibilidad a este proyecto y a esta solución de interés público, cuál es la propuesta de un protocolo. La estructura del protocolo es una primera parte de introducción y antecedentes, la parte medular son las recomendaciones y una tercera parte de anexos. Respecto de la introducción, comentarles que el propósito del protocolo, ¿verdad?, es favorecer esta incorporación de la perspectiva de género, tanto, ¿cierto?, en las prácticas institucionales dirigidas hacia las personas usuarias como entre los propios integrantes del Poder Judicial. Y dentro de los antecedentes, ¿cierto?, que fundamentan el desarrollo del protocolo, tenemos un marco teórico y conceptual, un marco normativo, ¿cierto?, tanto nacional como proveniente del derecho internacional de los derechos humanos, y finalmente un diagnóstico integrado, que es el producto, ¿cierto?, al cual llegamos tras el proceso de investigación realizado en el primer año del proyecto y que se articula en 4 apartados. Encontrarán también en las diapositivas siguientes el proceso metodológico que seguimos para elaborar el protocolo, distinguiendo entre el primer año de investigación y la fase de diseño participativo del protocolo como producto, ¿cierto?, con sus distintas versiones iterativas, ¿verdad?, y sistemáticas para ir mejorando hasta llegar a la versión final. El capítulo de recomendaciones del protocolo, centro de la propuesta, que está basada en básicamente 2 ideas centrales, que son la transversalización de la perspectiva de género en el Poder Judicial como poder público y en la idea de un ecosistema de perspectivas de género y de derechos que involucra los contenidos, las organizaciones y las prácticas de esas organizaciones. Entendido entonces como un conjunto de recomendaciones al sistema de justicia o del Poder Judicial, más allá de los arreglos institucionales o la arquitectura burocrática del Poder Judicial, sino que más bien desde la perspectiva de las funciones que se cumplen dentro del Poder Judicial. Hay 2 grandes divisiones de recomendaciones. Unas dirigidas a los tribunales que integran el Poder Judicial, que son de la recomendación 1 a la 31, y luego hay un conjunto siguiente de recomendaciones generales de actuación para organismos del Poder Judicial que tienen
atribuciones de gestión a nivel nacional, que son las recomendaciones de la 32 a la 53. Dentro del primer grupo de recomendaciones tenemos recomendaciones sobre trato, atención y trato y entrega de información a las personas usuarias, es decir, hacia afuera, y también sobre tramitación de causas con componentes de género y diversidad. Luego tenemos en el segundo gran grupo de recomendaciones, dentro de las primeras 31, las recomendaciones hacia el interior del Poder Judicial, ¿no? O de los tribunales, para ser más específicas, recomendaciones sobre las relaciones de género al interior del tribunal y recomendaciones sobre formación, capacitación y difusión al interior del tribunal. Luego cada uno de estos grupos se va articulando, se va desplegando en grupos de recomendaciones más específicas, de acuerdo a las funciones y de acuerdo a las perspectivas o a las características y diversidades de los usuarios. ¿Cómo se estructura cada una de las recomendaciones? Fundamentalmente hay una forma de plantearla, una acción recomendada, se explica brevemente esa acción, se dan ejemplos y se establecen recursos de instrumentos orgánicos u oficiales que emanan del propio Poder Judicial para soportar o argumentar cada una de estas recomendaciones. A modo de ejemplo, una tomada en realidad al azar, que es la recomendación número 2, ¿no es cierto?, que está en el primer grupo de recomendaciones a sus usuarios. Se establece la recomendación, el contenido, que en este caso es diseñar un tiempo suficiente para la atención de mujeres y personas LGTBI, y luego se explica de qué se trata esto, por qué es importante el tiempo, un tiempo suficiente, un tiempo distintivo para estas situaciones y para estos usuarios. Se establecen algunos ejemplos de actuación y se disponen recursos como, por ejemplo, la política de atención de usuarios, el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, que ya son parte del corpus de recomendaciones internas del Poder Judicial. Bueno, y luego están las recomendaciones, diríamos, sistémicas, que están planteadas para que el sistema del Poder Judicial funcione desde una lógica de sistema de equidad de género y no discriminación, y es como terminan estas recomendaciones específicas y globales, y luego, bueno, los anexos que habíamos anunciado, que son de uso alternativo o complementario a los contenidos centrales del protocolo, que tiene como además atribución ser impreso y ser digital. Ese es en síntesis el resultado de la investigación aplicada de la etapa 1 del FONDEF para generar un protocolo de actuación para la atención de justicia con enfoque de género y diversidad, del cual subyace, digamos, la profunda convicción de que la perspectiva de género son perspectivas transversales que deben estar, sin lugar a dudas, de manera vinculante, incorporadas a la gestión de todos los poderes públicos, y que para poder arribar a ellas, tanto en la forma como en el fondo, existen métodos posibles, metodologías fundamentalmente participativas e imbricadas en los propios procesos de las instituciones. Hola, saludos a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Carlos Andrade Guzmán, soy académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, y la comunicación que voy a compartir con ustedes el día de hoy lleva por nombre Cuidados y situación de discapacidad en Chile, desafíos para la nueva Constitución. En torno a los cuidados, sabemos que este ha sido tradicionalmente un trabajo desarrollado por mujeres a nivel nacional e internacional. Vale decir, en el caso chileno esto no es la excepción. Particularmente en torno a la intersección entre discapacidad y cuidados, sabemos que el 74% de las personas que cuidan a personas en situación de discapacidad son mujeres, y que el 94% son cuidadores informales y no remunerados. Vale decir que no reciben ningún tipo de ingreso por el trabajo de cuidados que realizan. También la investigación nacional e internacional nos ha mostrado que el cuidado está
fuertemente asociado con implicancias negativas para quienes cuidan, particularmente en materia de ingresos, en materia de salud física y en materia de salud mental. Considerando estos elementos, con este estudio buscamos responder cómo describen las mujeres cuidadoras informales sus experiencias de cuidar de otras personas, particularmente personas en situación de discapacidad, qué consecuencias ha tenido para ellas cuidar y qué desafíos se presentan en materia de derechos. Estas preguntas las abordamos también desde una concepción, desde una comprensión del cuidado desde un marco de derechos humanos. Metodológicamente, este trabajo se realizó en base a un diseño cualitativo, en base a entrevistas con cuidadoras informales a lo largo de todo Chile. En materia de resultados, ¿qué nos dicen, digamos, los hallazgos de este estudio? Que las experiencias de cuidado son principalmente descritas como un acto de amor, como un acto de afecto hacia una persona que requiere de cuidados. En torno a las consecuencias que ha tenido cuidar para las mujeres cuidadoras, principalmente el trabajo de cuidados ha implicado consecuencias para el trabajo remunerado y sus ingresos. Particularmente han visto mermados los ingresos al dejar de percibir ingresos que, digamos, eran percibidos por un trabajo tradicional remunerado. Y también en otros casos, proyectos de desarrollo profesional se han visto truncados por la necesidad de cuidar de personas en situación de discapacidad. También cuidar de personas que en situación de discapacidad ha tenido consecuencias para la salud física y mental de las cuidadoras y también ha tenido consecuencias en términos de aislamiento social. Por una parte, las redes con las que tradicionalmente habían contado las mujeres cuidadoras, en algunos casos se han visto disminuidas, esas redes de una u otra manera se han, digamos, se ha dejado de contar con ellas por parte de quienes cuidan, pero por otro, también se han generado nuevas redes, particularmente redes de apoyo entre otras personas que también se dedican al cuidado de personas en situación de discapacidad. En materia de desafíos, en materia de derechos, cuando se les pregunta a las cuidadoras qué desafíos observan en materia de derechos en torno al cuidado, primero, la necesidad de reconocer el cuidado como un derecho humano, desde tres ejes fundamentales: el derecho a cuidarse a uno mismo, el derecho a poder recibir cuidados, pero también el derecho a cuidar de otras personas. También se observa como un desafío la necesidad de considerar el cuidado como trabajo propiamente tal y dignificarlo propiamente tal. También como desafío se observa la necesidad de poder fortalecer las prestaciones de salud física y mental en términos de la más alta calidad. Esto implica, por un lado, en términos de el número de atenciones que se requieren, pero también con la frecuencia que se requieren, y también con los dispositivos asociados, como por ejemplo medicamentos en los casos en que sea pertinente, entre otros. Finalmente, ¿qué desafíos nos muestran estos hallazgos para la nueva Constitución? Primero, la necesidad imperiosa de reconocer el cuidado propiamente tal como un trabajo. De una u otra manera, viniendo a reconocer una deuda histórica que ha existido en torno al trabajo invisibilizado que tradicionalmente han desarrollado mujeres al interior del hogar. Segundo, considerar el cuidado desde una perspectiva universal de derechos. Esto implica principalmente reconocer que el cuidado no debe estar supeditado a contar con prestaciones cuando existe una categoría determinada de vulnerabilidad asociada, sino que el cuidado debe ser un derecho que pueda ser ejercido por cualquier persona. Esto implica necesariamente ampliar la idea de familia, concibiendo, digamos, que el cuidado debe estar garantizado en todas las diversas expresiones de vínculos de afecto existentes. Operativamente, de manera imperiosa, implica contar con los recursos que permitan garantizar este derecho como tal, muy vinculado a los hallazgos también, el contar con salud garantizada y prestaciones dignas en cantidad, en frecuencia, en calidad y también con los medicamentos y con prestaciones asociadas que permitan, digamos, contribuir a que quienes cuidan puedan contar con una salud digna.
Y finalmente, comprender el cuidado desde un sentido de corresponsabilidad también se hace necesario, no solamente en términos de una corresponsabilidad entre varones y mujeres, sino que también entre las distintas esferas de la sociedad. Muchas gracias. Bien, agradecemos las presentaciones de Catherine, María Angélica, María Soledad, Gabriela, Lorena, Cecilia y Carlos. Y vamos a pasar ahora a un momento en que cada uno de quienes integran este panel van a tener 3 minutos para responder una pregunta que nosotros les anticipamos hace unos pocos días, que tenemos interés que circule entre ustedes esto, y después de eso vamos a dar paso a las preguntas que ya nos han ido llegando a través de el chat de Facebook. Nosotros les propusimos la pregunta en términos de, pensando desde su investigación, ¿no? Y de la trayectoria investigativa que cada quien tiene, cómo ese conocimiento, ¿no es cierto?, se traduce en propuestas disciplinarias y estrategias políticas, pensando en el proceso constituyente, en ese marco, ¿no? Porque aquí hay una dimensión que tiene que ver también con ese orden. Por eso que incluimos también el tema de las estrategias políticas. ¿Cómo pensamos entonces este conocimiento volcado en propuestas disciplinarias y estrategias políticas en el marco del proceso constituyente? Y vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes en el mismo orden de las presentaciones. Así que partimos por Catherine. Estuvo muy interesante. Felicito a todas las compañeras y compañeros que presentaron. Respecto a la pregunta, mi investigación trata sobre la trayectoria, las memorias de personas migrantes LGTB en Chile. Y desde ahí voy a plantear algunos puntos, ¿no?, frente a la pregunta. Respecto de las propuestas disciplinares, creo que el trabajo social en ese sentido, sobre todo la intervención social más directa y las políticas públicas, tienen un desafío por integrar miradas interseccionales, porque lo que vemos como resultados iniciales de nuestra investigación es que cuando se privilegia solo un factor, por ejemplo el género o la clase o la posición socioeconómica o no sé, la edad, etcétera, se pierde complejidad en las intervenciones, en las lecturas de las desigualdades, y vemos que muchas veces no logran dar respuestas, digamos, a las necesidades específicas que ciertos sujetos cruzan, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la inclusión de una perspectiva como interseccional dentro de políticas públicas, como también dentro de las intervenciones más directas, es necesaria. Y por otra parte, una de las críticas que emerge muy claramente en los relatos es que el Estado está totalmente ausente. O sea, el Estado, la mayoría de las personas que ingresan al país bajo estas lógicas de ese exilio, se autoorganizan o van a asociaciones de activistas, son las que en realidad desarrollan el proceso como de inclusión a la sociedad, y desde donde ellas se activan, digamos, para poder insertarse en este nuevo contexto. Entonces, acá la importancia del Estado también, cómo el Estado está generando desigualdades incluso en las formas de tratar a ciertos sujetos. Ahora en la pandemia lo hemos visto, que están excluidas, ¿no?, ciertas personas migrantes, ciertos colectivos de ciertos beneficios, ¿no?, directos, lo hemos tenido en los últimos días. Y por otro lado, las estrategias políticas, creo que de cara al proceso constituyente, lo que puedo decir es que tenemos un momento importante para discutir a quién va a estar llamada esa nueva constitución. Actualmente es una constitución nacionalista, a quien nombra es la persona nacional. Por lo tanto, acá lo que se tiene que plantear es ver de qué manera cuestionamos la concepción de ciudadanía, ¿no? O sea, cómo traspasamos la idea de nacionalidad a
la residencia, ¿no? O sea, es un momento para pensar a quiénes va a estar llamada esta nueva constitución, y pensando sobre todo la posibilidad de considerar la residencia y no la nacionalidad. Y por otra parte, también es una constitución la actual en un marco muy heterocisnormado, que tenemos que cuestionar también. O sea, de qué manera establecemos una constitución que, o en este proceso constituyente planteamos qué sujeto está llamado a ser legítimo ciudadano, ¿no? Y por lo tanto, ciudadano en el sentido general. Entonces, si no se incluyen todas las posibilidades de vida que están recibiendo en el territorio, que incluye también una ciudadanía sexual, ¿no? Entonces creo que ahí son dos tensiones importantes, porque somos un país altamente nacionalista y altamente heteronormado. Entonces creo que hay dos cuestiones que se tienen que trabajar bastante en este proceso constituyente. Creo que eso podría decir en cuanto a los dos focos, ¿no? Respecto a las propuestas de disciplinares, que creo que una mirada interseccional es necesaria, el cuestionamiento al Estado, a la ausencia del Estado, y las estrategias políticas, y para finalizar, el tema de la participación. Lo que vemos acá es que las personas se autoorganizan para poder suplir, para incidir o afectar su trayectoria respecto de la desigualdad que están viviendo. Entonces creo que los dispositivos, tanto las políticas públicas como los sistemas de intervención, tienen que generar procesos de participación vinculantes, no consultivas, sino vinculantes, para que en el fondo sean más pertinentes las acciones que puedan llevarse a cabo. Eso. Gracias. Creo que me pasé un poquito. Gracias a ti. Vamos entonces con María Angélica Franco. Ok, muchas gracias. Bueno, mi investigación, el tema de investigación es la caracterización, ¿cierto?, de la violencia intragénero en pareja de hombres, principalmente acá en la ciudad de Temuco. Ya, en ese contexto, quiero comentar que desde el trabajo social es una temática demasiado necesaria de intervenir, sobre todo desde el punto de vista de la vulneración de derechos. Y en ese contexto, y en relación al tema que nos convoca, y también de acuerdo con lo que comentó recién Catherine, respecto de la nueva constitución, es que es muy relevante de que el Estado asuma o deje de asumir esta presunción universal de heterosexualidad, ¿cierto? Y a partir de ese foco, que el Estado realmente se haga cargo de esta temática, por una necesidad de visibilizar, ¿cierto?, esta problemática de violencia intragénero, de manera poder sensibilizar a la comunidad, porque actualmente sabemos que quienes son los que han presionado, ¿cierto?, para lograr avanzar en este tema, son solamente los colectivos LGBTI. Por tanto, debemos como sociedad hacernos cargo de esta igualdad tan necesaria, ¿sí? Y a partir de eso, sumado también al rol como trabajadores sociales, generar protocolos de atención, al igual que diferentes estrategias de intervención, porque actualmente tampoco, como es una problemática que no conocemos, que está completamente invisibilizada aquí en el país, sobre todo en comunas, porque eso me he estado dando cuenta yo a partir de esta investigación, que las mismas personas que sufren este tipo de violencia no asumen, ¿cierto?, que la enfrentan, ni tampoco tienen esta capacidad de poder decir o pedir ayuda. Entonces, en ese contexto creo que es muy importante que podamos establecer estrategias de intervención desde el trabajo social para poder orientar, sensibilizar y crear estos protocolos tan relevantes, ¿cierto?, para el apoyo de estas personas. Gracias, María Angélica. Entonces ahora le vamos a pedir a María Soledad que pueda intervenir.
Hola, buenas tardes, la saludo a todas y a todos. A ver, yo presentaba o quería plantear a propósito de mi trabajo de investigación doctoral y en este espacio en concreto poder abordar como tres grandes conceptos, uno que tiene que ver con la institucionalidad o lo que implica hablar de institucionalidad, institucionalización, que es el concepto fuerte de mi tesis doctoral, y dejar abierta también la discusión respecto de lo que implica el cambio institucional vinculado a los procesos de institucionalización desde una perspectiva de análisis institucional de género, desde una mirada feminista de los procesos institucionales. Y en ese contexto, primero planteaba esto de analizar los procesos de institucionalización de género a propósito de cómo se ha construido la política de género en Chile entre 2006 y 2015, o cómo se construyó la política de género, particularmente las propuestas que surgen o que emergen desde los planes de igualdad, abordándola a partir de un conjunto, lo que yo defino como marcos discursivos, que tiene que ver con un conjunto de ideas a propósito de, por ejemplo, qué se va a entender por igualdad, o por ejemplo, qué se va a entender por equidad, incluso qué se podría entender por paridad de género. Pero luego también abordar las estrategias que se definen de acuerdo o a partir de esas ideas y de esos marcos discursivos, y abordar también cuáles son esos modos de interacción de actoras y actores que intervienen a propósito de estas definiciones estratégicas. Y allí desde el, con ese modelo de análisis me planteaba también a propósito de los desafíos de la disciplina o de cómo abordar un debate más disciplinario, algo que también da vueltas y que aparece incluso en lo que está escrito en la red, que tiene que ver con aprovechar este lugar privilegiado, entre comillas, que puede tener, que constituye la institucionalidad para plantear y abordar el cambio institucional, entendiendo por cambio institucional mirar las normas, mirar las prácticas y las narrativas, ¿no? Hay algo que a veces creo yo se nos olvida a propósito de la perspectiva de género, o de incorporar, cuando decimos incorporar la perspectiva de género, es como esa incorporación supone un cambio y una transformación cultural también al interior de las propias instituciones, ¿no? Y eso, claro, mirado desde, puede ser desde un conjunto, desde un marco discursivo en particular, o revisando estos marcos discursivos, pero también, o sobre todo, mirando o analizando normas prácticas y narrativas. Y eso también cobraba sentido, y lo planteaba así en el video, cuando discutimos respecto de la institucionalidad de género en las propias universidades, ¿no? Y qué implica, y cuáles son las diferencias a propósito de hablar de institucionalidad de género en las universidades y hablar de procesos de institucionalización, ¿no? Y cómo la unión de aquello implica un cambio institucional, ¿no? Implica un cambio de normas, implica un cambio de prácticas y un cambio de narrativa, sobre todo de narrativa. Y allí yo creo, desde el punto de vista de la disciplina, y aprovechando también este lugar que se define en la página de la red, ¿no? de esta suerte de mediador, de disciplina mediadora, ¿no? Que tiene un lugar de privilegio, poder problematizar desde allí, de la misma manera que se puede problematizar lo que implica el análisis, el diseño de política pública y el análisis de esa política pública a partir de estos elementos que yo definía ahora o proponía para analizar los procesos de institucionalización. Y en cuanto al debate constituyente, hay un elemento que, bueno, que se ha dicho también, yo lo planteaba en la tesis cuando reflexionaba a propósito de la institucionalización, que tiene que ver con cómo se define el papel del Estado y cuál es el lugar a propósito de la provisión de bienestar y de cuidados, ¿no? Y de qué manera eso impacta en la forma de definir una política pública y de definir también cómo esa política pública se va a instalar
no solo desde el punto de vista de programas o acciones de intervención concretas, sino se va a instalar en las propias instituciones. Creo que desde ese punto de vista hay elementos conceptuales que pudieran configurar, si se quiere, un modelo de análisis interesante a propósito también del debate constituyente y también hay otras cuestiones que tienen que ver con miradas a propósito de los modos de interacción, de quiénes son los actores y las actoras que interactúan y cómo interactúan y cómo se definen, entendiendo también las relaciones de poder que allí se establecen, incluso también en este debate constituyente que ya pronto empieza, ¿no? Y de cómo ir mirando cómo se van construyendo esas relaciones en este debate. Gracias, María Soledad. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve también para Sí, privilegiar el diálogo entre nosotras. Voy a tomar lo último que decía María Soledad, que es el análisis institucional de género en las universidades. Cuando uno mira trayectorias académicas, hay que reconocer que la política de género en las universidades todavía sigue siendo muy binaria, hombres, mujeres, ¿no es cierto?, en las universidades, en el sentido distinto a lo que plantea Catherine, me parece que es un punto interesante, y ha tendido hoy día a igualar en el fondo las trayectorias, a igualar también los procesos formativos por un lado, pero también las posibilidades de entender el trabajo académico con posibilidades equivalentes para hombres y mujeres, y hoy día nos enfrentamos a un nuevo escenario, por ejemplo, que las niñas pueden ser científicas, pero también pueden ser rectoras. Hoy día tenemos 2 rectoras de universidades electas, se acaba de elegir, ¿no es cierto?, la rectora de la Universidad de OTEM, que era una posibilidad que la Lore me mira que antes a lo mejor no estaba en las trayectorias o en las posibilidades de qué quieres ser tú de mayor, ¿no es cierto? Y yo diría que a lo mejor no tengo que esperar ser tan mayor para poder incidir en los procesos de la ciencia y en la generación de conocimiento desde el punto de vista de las disciplinas. Entonces ahí yo creo que hay una aplicación bastante directa de esta investigación para entender primero que las carreras académicas no son lineales, segundo que no se juegan individualmente, sino que también se juegan en un esfuerzo colectivo que va de la mano de distintas generaciones. A mí me parece que ahí hay una mirada interseccional que es relevante mirar. También creo que dentro de las estrategias, y me voy a poner ahí, hay que pensar en los procesos de mentoría de unas y de otras en este acompañamiento. En general, nuestra experiencia en el análisis de narrativas, de trayectorias académicas, es que en general las académicas y los académicos están bastante solos y se hacen un poco a su manera, mirando las experiencias de los demás, pero en una lógica bien competitiva, que ha sido un poco la que se ha introducido a propósito de la forma de entender la investigación y el financiamiento del estudio. Pero esto cambia radicalmente también cuando asumimos procesos colectivos y colaborativos de una construcción de sociedad que también deviene del conocimiento científico. ¿Cómo podemos apoyar entonces al proceso constituyente? Bueno, primero reconocer que Cristina Dorador forma parte de las constituyentes y por lo tanto también el que haya una científica dentro de todas esas posibilidades, muchas de pensar nuestra nueva constitución, es una buena noticia, pero además que hay una científica que sea alguien que nosotros podemos reconocer como una persona que está instalada en la sociedad, que tiene preocupaciones investigativas que dialogan con la sociedad y no está encerrada o encerrada en su laboratorio de espaldas a la ciudadanía. Me parece que la investigación también tiene que pensarse en esa línea. Lo último, en mis 2 minutos, es reconocer que obviamente estamos viviendo procesos de transformación al interior de las universidades. Mayo 2018 cambió el panorama con respecto a cómo concebimos las relaciones de género entre el estudiantado, entre los académicos y las académicas, y de los académicos también con los funcionarios y de con quienes compartimos esta lógica de la comunidad académica o universitaria. Eso por mí. Gracias, Gabriela. Entonces vamos con Lorena, por favor. Ahí está muteada. Hola, buenas tardes. Iba a decir noche, pero es tarde todavía en Chile. Voy a ser breve también para no cansarnos, porque muchas de las cosas ya están dichas. Voy a dividir la respuesta
en dos niveles. Uno que, bueno, mi investigación es sobre las maternidades al interior de la universidad, ¿sí? Entonces, en relación a la pregunta de cómo estos conocimientos se traducen a propuestas disciplinares y estratégicas y estrategias políticas, yo diría que claro, hay en el nivel de las estrategias políticas, yo creo que, bueno, que dadas las condiciones y los cambios que estamos enfrentando como país, un desafío súper importante es el rol de las universidades en los territorios. O sea, cómo sacamos las aulas hacia los territorios y las comunidades, y cómo podemos también ir participando de algunos procesos de escuelas constituyentes, de cabildos, y la transformación también que se ha dado al interior de las universidades con la creación como de nuevas orgánicas. Estoy pensando en el caso nuestro en la UTEM, que tenemos nuestra primera rectora electa, por primera vez en la historia de la universidad, y eso también es un cambio súper profundo en cómo se habían dado hasta ahora los procesos políticos al interior de la universidad, al interior también de cómo se organizan, por ejemplo, las personas al interior de la universidad. Hoy día tenemos, por ejemplo, asambleas de mujeres y disidencias, que son organismos formales que llevan relaciones políticas al interior de la universidad. Tenemos asambleas de estudiantes que son madres y padres, por ejemplo, que acaban de terminar un paro en la universidad, para que, precisamente exigiendo que se respeten las garantías académicas, por ejemplo, en la enseñanza online. Entonces, todos estos nuevos escenarios yo creo que también contribuyen a que no solo se vaya democratizando la universidad, sino que también se vaya construyendo una universidad distinta, ¿no? Mucho más democrática y basada también en una triste mentalidad que es fundamental. Y en cuanto a la pregunta más disciplinaria, yo creo que ahí remitirnos a lo que son las políticas institucionales, ¿no? Generar dispositivos que son mucho más amplios o más inclusivos de acompañamiento, ¿cierto? De tutoría, la oficina de género, que ha sido un acierto también, la creación en las distintas universidades de las oficinas de género y de denuncia. Y por cierto, incorporar la mirada interseccional en los currículums y en los planes de estudio, especialmente en universidades como la UTEM, que son fundamentalmente masculinas, o sea, hay muchas carreras de ingeniería. Entonces tenemos más estudiantes varones que mujeres. Y eso, básicamente, y sin olvidar que los cuidados, a pesar de todo, de todos los cambios, siguen estando a cargo de las mujeres principalmente. Y ahí nos queda mucho por cambiar, porque ya no es solo un cambio en la universidad, es un cambio más cultural y de la sociedad. Así que nos queda harto todavía por hacer. Eso, gracias. Gracias, Lorena. Cecilia, por favor. Cecilia, no te escuchamos. Hola, Gloria, ¿me escuchan? Ahora sí. Vale, tengo una conexión un poco inestable. Estoy en el sur y hay un poco de mal clima en Concepción. Bueno, respecto a la pregunta que se nos hacía, y también con el ánimo de intentar ser rápida, ¿verdad? Y ser breve, coincidir, ¿verdad? Con varios de los elementos que aquí se han planteado. Pero lo que respecta al tema disciplinario, yo creo que hay un tema que no hemos quizá reivindicado lo suficiente. Y es primero, a ver, yo creo que hay un piso, ¿no? Todo este escenario del debate constituyente nos lleva a un cuestionamiento, ¿verdad?, respecto de cómo se incorpora no solo la perspectiva de género, sino la perspectiva de derechos humanos en el nuevo ordenamiento constitucional, ¿no? Y yo creo que ahí hay un paso esencial cuando estamos hablando de reconocimiento de derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, desde una perspectiva interseccional, pero básicamente, ¿cierto?, desde el reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos con jerarquía constitucional. Y eso es bien sustantivo. Eso significa realmente plasmar un cambio, ¿cierto?, en
la forma de comprender y de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que ahí nuestra disciplina tiene también bastante que aportar a ese debate. Por otro lado, si no somos nosotros, no sé quién va a estar discutiendo cuál es la relación, disciplinariamente hablando me refiero, entre este debate constituyente y la construcción de políticas públicas, ¿no? No sé si se escucha bien, les veo caritas, estoy sufriendo. Sí se escucha, vale. En este debate constituyente, ¿verdad? Esperamos, las esperanzas están puestas en plasmar, ¿verdad? Desde esta perspectiva más de un Estado, ¿verdad? Garante de derechos sociales, de un Estado social que garantice bienestar, que piense, ¿cierto?, cómo organizamos los cuidados a nivel global y cómo abordamos las desigualdades sociales estructurales, dentro de ellas las de género, ¿verdad? Pero luego, cómo eso se va a traducir y cómo se va a vincular con las políticas públicas, ¿cierto? Que deben ser coherentes y deben estar también plasmadas desde esa perspectiva de derecho, ¿no? El eslogan es que para tener esa lógica no nos basta la Constitución, necesitamos Constitución y políticas públicas, ¿no? Y entonces ahí estar también muy atentos desde el aporte disciplinario a esa vinculación. Y yo diría que lo que ya se planteaba, lo planteaba al inicio, ¿cierto? La Katy, la participación. Nosotros desde el proyecto FONDEF, que es un proyecto colectivo, ¿cierto? En esta investigación aplicada, tomándome un poquito de la vinculación que hacía la Sole, ¿no? Que tiene una institucionalidad de género y que está en un proceso de institucionalización de la perspectiva, ¿verdad? Que tiene la ventaja, a diferencia de lo que pasó en el Ejecutivo, de no partir desde una lógica binaria, en ese sentido, dado que hay una diferencia temporal, ¿cierto? La diversidad sexual se incorpora desde esa definición inicial y esa perspectiva interna y externa, ¿no? De la coherencia en este ecosistema de derechos. Donde no solo podemos centrarnos en los usuarios o las usuarias, como lo hacía el Ejecutivo, sino que también se miraba internamente en términos de esa política hacia las propias personas integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, ¿cierto? Este mecanismo y los mecanismos de participación yo creo que también tendríamos que aportar allí, podemos aportar desde allí, en el estudio de la resistencia, las alianzas, ¿no? La construcción de otros espacios de asociatividad en las propias instituciones que pueden pujar, forzar, apoyar esos procesos, más allá de que además piensen que estamos hablando desde el Poder Judicial, que es una institución, ¿cierto?, verticalizada, jerárquica, pero que está en proceso de cambio. Y que aún así, ¿cierto?, con esos elementos de verticalidad, tiene espacios de resistencia, ¿cierto?, y de construcción colaborativa, por ejemplo, a través de las asociaciones que integran, ¿cierto?, que vinculan al propio Poder Judicial, por ejemplo, a través de agrupaciones u otro tipo de colectivos, donde es posible establecer esas alianzas y nuestro diagnóstico nos permitió identificarlo. Así que creo que ahí nos queda la tarea de vincular con la participación y, por supuesto, lo que plantea el compañero Carlos, y espero que pueda extenderse ahí sobre el sistema de cuidado. Gracias. Ya, Carlos, te acaban de dar el pase, así que vamos. Pasa la pelota. Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Para también no extenderme tanto, yo creo que también hoy día la Constitución está dando cuenta de un cambio de inflexión importante en la manera de entender nuestras políticas públicas, nuestras políticas sociales, y en ese marco la reflexión en torno a los cuidados. Particularmente en la investigación que yo realicé, en la cual presenté resultados, tendió a coincidir que las personas que eran cuidadas tradicionalmente eran nietos, eran nietas, eran hijas, hijos en algunos casos, pero también existen casos de cuidadoras en las cuales cuidan a una pareja en situación de discapacidad, digamos, que quedó eventualmente en algún momento del ciclo de vida. Entonces, creo que desde acá uno de los puntos de desafío disciplinar es también monitorear cómo las formas tradicionales de entender las concepciones de familia también hoy día están puestas en tensión. Hoy día la lógica de cuidar desde una categoría de membresía, por ejemplo, asociada a un contrato laboral que a una persona le permita tener la licencia para cuidar de otro, claramente está en tela de juicio porque no está dando respuesta a necesidades de cuidado que son más permanentes. Desde ahí una ampliación hacia una lógica de
de la universalización de los cuidados se hace fundamental, y creo que ahí las actuaciones disciplinarias tienen mucho que hacer en ese monitoreo y en ese levantamiento de propuestas. Un segundo punto en el cual creo que la disciplina tiene una estrategia de acción concreta que generar es en términos de el conocimiento disciplinar que generamos en trabajo social y ponerlo al servicio en este momento de lo que implica el proceso constituyente y particularmente en relación a lo que a cuidado supone. En ese sentido también en torno a las estrategias políticas, bueno, afortunadamente hoy día una de las personas que va a estar a cargo de la redacción de la nueva Constitución es Mariela Serey. Mariela Serey tiene una historia de trayectoria política en materia de activismo en torno a los cuidados importante, y creo que desde ahí efectivamente tenemos una ventana de oportunidad importante para que estos temas queden instalados en la nueva Constitución. Desde ahí un poco lo que se ha dicho, ¿no? Lo que decía la Katy, lo que se mencionaba hace un ratito, la idea de poder tomar esos espacios de participación para poder seguir poniendo estos temas sobre la palestra y que no queden olvidados, se vuelve fundamental. Eso por mi lado, Gloria. Muchas gracias. Ahora Cori va a coordinar esta segunda parte, digamos, de preguntas y discusión. Y agradecida de todos y todas con las reflexiones, ¿cierto?, que nos sitúan dentro de este momento constituyente y en relación a las investigaciones que tan gentilmente han compartido para quienes nos han acompañado en la transmisión. Vamos a comentarles algunas de las preguntas que tenemos en el Facebook y vamos a iniciar con Katy Galás. La pregunta es, ¿cómo valora la incorporación del enfoque de las interseccionalidades en su estudio en cuanto a factores de dominación presentes en la comunidad LGTBI migrante? Gracias. Bueno, ahí vemos la articulación de la triple jornada, ¿no? En vivo. Así es. Bueno, no, mira, para responder brevemente, en las trayectorias de las personas migrantes LGTB que nosotros hemos ido entrevistando y hemos ido configurando narrativa, vemos cómo se conjuga, ¿no? Principalmente el racismo, la xenofobia, clasismo y heteronorma. No como una sumatoria, porque a veces se articulan unos más que otros, etc. No voy a poner algún ejemplo. En general, las personas pueden mostrar incluso su situación de privilegio en un sentido. Por ejemplo, alguien que migra como estudiante, sin embargo, porque en ese sentido está privilegiada a quien migra, por ejemplo, que hace todo el tránsito por tierra, pero también, y lo destaca, dice, yo soy una privilegiada, pero a la vez es vulnerada o es violentada por otra condición, que puede ser por su orientación sexual como mujer lesbiana, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay como configuraciones que empiezan a operar, no necesariamente como una sumatoria, o les cuento un caso que así queda más claro, ¿no? Una persona, un hombre gay, homosexual, venezolano, en Santiago, que plantea que transitar por Santiago tomado de la mano con su pareja no es un problema, porque en el fondo vive en una zona donde hay más, en una zona de Santiago, como la zona centro, que hay mayor visibilidad, entre comillas, o reconocimiento, entre comillas, de personas de la disidencia sexual. Sin embargo, al trasladar, pero al hablar como venezolano sí tiene problemas para conseguir trabajo por su condición de migrante. Sin embargo, cuando se traslada a Aysén, en Aysén, ¿qué pasa? En Aysén se invierte la situación. En Aysén hay mucha más tradición, o la gente está más acostumbrada a ver extranjeros, entonces su condición de extranjeridad no pesa tanto como en Santiago, pero sí pesa su orientación, porque a lo mejor es una sociedad un poco más cerrada. Y en ese sentido, estas personas están cruzadas por sistemas que están operando, digamos, estructuralmente, como opera el racismo, la heteronorma, el clasismo en Chile, que es muy, muy, muy fuerte. Y entonces termino, solo para que ver en el fondo cómo operan estas desigualdades, se articulan, es que dicen, bueno, ¿y qué pasa entonces? O sea, ¿cómo tenemos derecho? Entonces una persona en el documental que les recomendé señala y dice, bueno, yo peleé tanto para tener el carnet con mi nombre social, una persona trans,
Sin embargo, no tengo trabajo, ¿no? Por mi expresión de género. Entonces, en el fondo, ¿de qué me sirve tener un derecho que ha sido peleado incluso, ¿no? Por ciertas demandas trans, cuando en verdad hay otras desigualdades que me están cruzando que no voy a poder acceder al trabajo, ¿no? Por mi expresión de género. Entonces ahí vemos que en el fondo hay ciertas luchas que están siendo priorizadas, precisamente hoy día, por ejemplo, el presidente de la República instaló la idea del matrimonio igualitario, pero varias personas LGTBI, chilenas y migrantes, dicen, bueno, pero ¿es esa nuestra lucha o queremos también tener acceso laboral, tener acceso a la educación, cuando somos discriminadas también por nuestras expresiones, por nuestras orientaciones, por nuestra identidad en esos ámbitos, ¿no? Eso, solo para dejarlo ahí como inquietud. Gracias, Katy. Hay una pregunta también para Sol Asensio. Andrea Comelín señala que le gustaría que pudieses ampliar la metodología de análisis de discurso histórico en su diferenciación con el análisis de discurso sin esta distinción. Si nos pudieras comentar también sobre eso, Sol. Sí. Oye, bueno, voy a intentar ser breve también, aunque es una pregunta que va para mucho, pero a ver, yo en la tesis utilicé, digamos, sobre todo hago uso del análisis sociológico del discurso, que es una propuesta que desarrolla Jorge Ruiz, que es un sociólogo valenciano, y que también tiene como vinculación con un sociólogo alemán, Reinhard Keller, que también hace también una apuesta a propósito de este análisis sociológico del discurso, un poco también para distinguirse o a lo mejor plantear otra vía distinta al análisis crítico del discurso, ¿no? O no tan distinta, pero un poco, bueno, que también es un debate disciplinario entre la sociología y otras disciplinas. Y yo incorporo en esta propuesta metodológica, cuando decido trabajar con el análisis sociológico del discurso, yo incorporo la propuesta de Marta Budak del análisis histórico del discurso. Marta Budak pertenece o tiene relación y cercanía con el análisis crítico del discurso, se le reconoce dentro de esa escuela, digamos. Pero me parecía importante rescatarla, y aquí lo digo porque fue así, rescatarla a ella, porque a quien se le conoce sobre todo dentro del análisis crítico del discurso es a Teun van Dijk. Y luego a Norman Fairhope también se le reconoce como representantes del análisis crítico del discurso. En cambio a Marta Budak tal vez se le conoce menos, ¿no? Y me parecía interesante rescatarla en ese sentido, pero además porque ella hace una definición de un concepto que yo incorporo, que yo utilizo, que es el de estrategias discursivas, que me sirve también para entender cómo ciertos discursos tienen finalidades políticas, ¿no? Ella lo plantea como una estrategia que puede ser una práctica discursiva que sirve para instalar algo, para crear una idea respecto de algo. Ella lo desarrolla haciendo un análisis, un estudio del surgimiento o el resurgimiento de los nacionalismos en Austria a finales de los 90, y entonces a mí me parecía interesante como herramienta para incorporarlo en este análisis del proceso de institucionalización de género, ¿no? Y por eso la utilizo a ella, pero básicamente yo me sitúo en el análisis sociológico del discurso y lo que hago es utilizar este concepto de Marta Budak, en especial esto de las estrategias discursivas, para ponerlo también en discusión o complementarlo con el análisis sociológico del discurso. Espero haber respondido. Sí, súper interesante. Vamos con Carlos entonces. Una pregunta dirigida a él. Preguntan también, desde su perspectiva en miras de la nueva Constitución, ¿cuáles serían las barreras relevantes al momento de establecer un sistema nacional de cuidados dentro de la institucionalidad vigente en Chile? ¿Cómo se puede resolver la paradoja del cuidado de cuidadores cuando se les ve como recurso y no como sujeto de derechos de cuidado? Gracias. Según entiendo en la primera pregunta, más bien va como en la lógica de qué resistencias podrían enfrentarse, ¿no?, al momento de ampliar digamos, de ampliar la concepción de cuidado. Particularmente desde la perspectiva de personas en situación de discapacidad, creo que una de las resistencias o grandes desafíos que enfrentamos es,
Uno, muy concreto, tiene que ver con cómo establecer las mediaciones para que las voces de personas en situación de discapacidad efectivamente sean escuchadas. Y ahí yo creo que el uso de la tecnología puede ser un puente que nos puede permitir establecer ciertos puentes, valga la redundancia, entre, digamos, eventuales problemáticas comunicativas que tengan personas en situación de discapacidad para que sean escuchadas, digamos, en el marco de la nueva Constitución. Entonces, desde ahí, yo creo que una principal barrera o desafío o resistencia puede estar dada en abrir espacios de participación, y yo creo que desde ahí habría que establecer esas mediaciones. Un segundo aspecto que creo que puede ser como una eventual barrera puede estar dada particularmente por la tradición de nuestro país en la idea de ampliar la concepción de familia, de ampliar a familias particularmente que no son heteronormadas y que eventualmente hay parejas de varones homosexuales y que uno tiene que hacerse cargo de cuidar de su pareja que, por ejemplo, ha adquirido una discapacidad, y en ese contexto creo que ampliar la concepción de familia puede ser una eventual barrera que se enfrente y en la cual va a haber que dar luchas efectivamente por, digamos, por instalar los derechos de todas y de todos y de todes. Sobre la segunda pregunta, bueno, es tremenda pregunta, efectivamente, porque muchas veces los cuidadores han estado al servicio finalmente, digamos, han sido como vistos desde una lógica bien utilitarista desde la política pública al servicio del receptor del receptor de cuidados o de la persona receptora de cuidados. Yo creo que aquí es clave fundamentalmente visibilizar a quien cuida como un sujeto de derechos. Las cuidadoras, los cuidadores que se dedican a cuidar de otros son tan sujetos de derechos como el receptor de cuidados, y desde ahí las políticas sociales tienen que efectivamente hacerse cargo del acompañamiento de ambos. No podemos seguir solamente con dispositivos de atención que se centran solamente en quien recibe cuidados, dejando de lado a la persona que provee dichos cuidados. Y en ese sentido, efectivamente, primero el reconocimiento del cuidador como sujeto de derecho es fundamental, pero segundo, el reconocimiento por sí solo no basta, sino que tenemos que avanzar también a generar los dispositivos de acompañamiento que se adecúen a las necesidades que quien cuida, digamos, está enfrentando digamos, en los arreglos de cuidado. Eso. Gracias, Carlos. Y